Cuando bienvenido Rosendo Granda nació, sería bienvenido al mundo en la capital de Cuba, en La Habana, rodeado de ese mar de los 7 colores, de ese mar habanero que se observa desde el malecón, los colores verde, azul turquesa y azul claro. Con ese paisaje habanero crecería inspirándose bienvenido. Bienvenido amaba el mar, amaba el azul del cielo. Podía quedar mirando por horas aquel mar inmenso que golpeaba las rocas que bordeaban el malecón. Su nombre se debe quizá, como era tradición familiar, colocarle el nombre según el contexto. Era deseado, era bienvenido, se llamará bienvenido. Aquel niño se levantaría poco a poco en una familia humilde, pobre de La Habana, pero que tenía el son y la rumba en sus venas. Desde muy pequeño deseaba hacer música, cantarla y decirle con sus letras al mundo lo que era Cuba. Sin embargo, a muy temprana edad la tragedia lo tocó. Su padre perece, quedando huérfano de padre a los 6 años. Total, aquel chico parecía destinado a ser uno de los mejores cantantes que ha tenido la música antillana de todos los tiempos. Así que con una infancia sin padre, le tocó trabajar durante muchos años, cuando solo era un adolescente. Empezaría a cantar en los buses, conocidos en las Antillas como guaguas. La vida le enseñó a madurar a muy temprana edad. A sus 12 años ya era cantante profesional y a los 14 aprendió a conducir autobuses o guaguas. Sin embargo, no era el sueño de él quedarse manejando guaguas, colectivos, sino avanzar y perseguir su sueño, ese sueño que llevaba en las venas. A los 20 años se hizo vocalista del sexteto Carabina de Haces. Empezaría a actuar de grupo en grupo y tendría mucho reconocimiento, hasta que a sus 25 años ingresaría a la Sonora Matancera, al punto de decir que desde los 62 cantantes que pasaron por la Sonora Matancera, esa agrupación de bongos, trompetas, que a buen entender podría compararse con las bandas de Benny Goodman y Artie Shaw en el jazz. Bienvenido Granda era uno de los más afamados por su inconfundible voz. Por eso Granda significaba todo para los cubanos, sí, en compañía de Benny Moré. Los dos eran los cubanos que habían hecho de la Sonora Matancera en los 40 un espectáculo de originalidad contundente. Fueron los pioneros. Eso sí, más tarde Daniel Santos y Celia Cruz engrosarían esa parranda de rumberos que hicieron que la música antillana, abandonada entonces, destinada a los rituales paganos, fuese conocida más allá de las fronteras del Caribe. Y sería bienvenido quien le daría la bienvenida al mundo de aquella música. Bienvenido. Pese a los excesos de la vida como cantante que llevó, su fama y su dinero, se comportaría de una manera diferente a los demás cantantes famosos de aquella época. Bienvenido solo se casó una sola vez con Cruz María Costa, con la cual tuvo un hijo en su natal Habana. Aquel hijo de nombre también igual que su padre, Bienvenido Granda Acosta, se quedaría viviendo en Cuba durante muchos años. Con Cruz María Costa se había casado en 1948. Aquella joven matancera, nativa, la había conocido en una de sus actuaciones con la Sonora Matancera. Y en honor a ella, grabaría el mambo titulado Solo Contigo.
Bienvenido vio poco a su hijo, pues constantemente estaba de giras por Latinoamérica. Perecería en México a los 67 años, un 9 de julio de 1983, debido a una antigua afección pulmonar y complicaciones gastrointestinales. Granda partiría sin agachar nunca sus bigotes mexicanos, pero triste porque no pudo partir cantando ni en un escenario, sino en un centro asistencial. Era en el fondo como Juan Belmonte, que ya viejo caminaba alrededor de la plaza de toros de las Ventas, sin conformarse por no haber partido, como lo hizo su eterno rival, Joselito, quien pereció en plena faena. Así como Belmonte, que su toro era su público, y su imperecedera afición era aquel toro. Igual fue Granda, un introvertido cantante cuya única aspiración fue cantar, que quiso la música y pretendió partir como cualquier buen soldado en batalla, pero no pudo. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Nacido como Bienvenido Rosendo Granda Aguilera en La Habana, Cuba, rodeado de ese mar alucinante y hermoso, azul turquesa, verde agua marina, rocas alrededor. Aquel infinito parecía perfecto para el pequeño Bienvenido Rosendo Granda. Para ayudar a su familia, Bienvenido le tocó trabajar, y más con un padre ausente, pues a los 6 años este partía. Maduraría muy temprana edad. Eso le ayudaría a formar carácter, un carácter fuerte. Ese mismo carácter fue el que a los 10 años le ayudó a que el conductor de bus, de colectivo, de guagua, en donde trabajaba como ayudante, le empezara a enseñar cómo se manejaban estos autobuses. No solamente tenía talento para cantar, sino para la mecánica. A los 11 años ya manejaba una guagua. A los 13 ya era cantante profesional y hacía parte de la famosa orquesta de la época de los hermanos Castro, el conjunto Caney y la orquesta Riverside. Empezó a cantar en emisoras cubanas. Cuando tenía 20, ya hacía giras por Latinoamérica, por las distintas Antillas. En el 40 a los 25 se vincula a la Sonora Matancera y 10 años después se pelearía con Rogelio Martínez, el administrador de la Sonora Matancera, por mala repartición de las utilidades. Con ese carácter tan fuerte que tenía, Bienvenido tuvo su encontronazo. Granda decía que Martínez representaba todo lo dicho en aquella famosa canción suya, intitulada Desengaño. Así que a comienzos de los años 50, quejándose porque había pasado prácticamente toda su juventud cantando horas y horas, noche tras noche, por un pago miserable de solo 50 centavos, que eran una miseria. Así que Maduro, como siempre, enérgico, tenía 35 años en aquel entonces y ya estaba casado con Cruz María Costa, aquella joven hermosa matancera, a quien había conocido en una de sus actuaciones con la Sonora, quien se convertiría en su compañera de toda su vida y madre de su único hijo. Sí, fue que prácticamente la Sonora le dio todo, menos dinero. Eran comienzos de los años 50. La Habana era el paraíso en el Caribe
para ricos y famosos. El posconflicto europeo había hecho que muchos europeos llegaran a vivir a Cuba. En aquel momento, el bigote que canta, como se le conocía también a Bienvenido Granda, se quedaba mirando en esas tardes soleadas de La Habana, donde esas florecitas rojas de los árboles se mecen con la brisa. Caminaba por una acera de esa vieja Habana, viendo aquellos automóviles lujosos, empresarios europeos, gángsters, toda esa clase de gente que se agrupaba en La Habana, en los famosos casinos de La Habana. Se lanzaría como solista, cantando el típico ritmo antillano, conquistó a Latinoamérica. Ese son montuno, ese bolero beduino. En los 60, después de largas giras como solista, regresaba muy poco, solo para ver a su hijo y a su mujer, e incluso no le importó que acaeciese la revolución que había tumbado a Batista. Eso a Granda no le importaba. Siempre permaneció al margen de la política. Nunca compuso o cantó canciones de tipo político. Decía siempre que la música era música y nada tenía que ver con la política de Estado. Unirla a estos conflictos era para Granda una cuestión corrupta. Él prefería escribir y cantar cuestiones de su pueblo, tradiciones de su familia. Finalmente, terminaría yéndose a vivir a México. México se había convertido en su cuartel. Allá grababa y de allá dirigía todas sus giras. En los 70 grababa el álbum El Bigote con Sonora, Bienvenido Granda y la Sonora Mexicana, y hasta con los mariachis de México y oro y plata. Hizo boleros, sí, boleros. Ya de más de 60 años empezó a escasear esas giras. Vivía con su única mujer y su hijo. Era prácticamente mexicano Bienvenido Granda. Tenía más de 60 años ya cumplidos. Sufría de pequeñas molestias intestinales que no le hacían mella. Pero a comienzos de los años 80, más exactamente en 1983, a escasos casi 30 días de cumplir los 68 años, fue internado repentinamente en un centro asistencial por una afección pulmonar que le afectaba y que le impedía respirar. Tristemente, perecería la mañana de aquel sábado 9 de julio de 1983 en el Centro Quirúrgico de México, a la edad de 67 años. Y esa misma tarde de ese mismo día, sería despedido a su última morada, acompañado de miles de fanáticos y seguidores en torno a sus canciones. En todo momento se escuchó: Luna, ruégale que vuelva, o dile que la espero. Fue en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches, gritaba esa misma fanaticada que durante años lo siguió, lo entendió y quiso. Paradójicamente, aunque pereció lejos de ese malecón de La Habana, de ese mar de los 7 colores, sería despedido por un mar, pero por un mar de personas y seguidores en México. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.